Mis hermanos, quiero invitarlos a que vayan conmigo al texto que vamos a estar predicando y estaremos situándonos en la primera carta de Juan, que la hemos venido estando predicando expositivamente. Me gustaría que me acompañaran en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y encontramos en la epístola del apóstol Juan de esta manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, quiero comenzar trayendo una ilustración titulada El Hijo Adoptado y el Rey. Imagínate a un niño que vivía en las calles, huérfano, sin apellido, sin hogar, sin esperanza. Y un día el rey del país pasa por ahí, lo ve y en lugar de ignorarlo, decide acercarse. El rey no solo le da comida, ni solo le da ropa nueva, ni solo un lugar para dormir. El rey hace algo mucho más grande. Lo adopta como hijo, le da un apellido, un lugar en el palacio y lo convierte en heredero de su reino. Al principio, el niño apenas podía creerlo. Muchas veces pensaba: ¿cómo yo, que no merezco nada, puedo ser hijo del rey? Sin embargo, poco a poco comenzó a vivir conforme a su nueva identidad. Ya no comenzó a vivir conforme a lo que antiguamente él vivía, como que caminaba como mendigo, porque ahora era príncipe. El pueblo del reino a veces lo miraba raro y decía: ¿cómo este que era un huérfano de las calles puede ser hijo del rey? Ellos no lo entendían, pero el rey lo había declarado suyo. Ahora el niño espera con ansias el día en que será coronado junto a su padre y toda la nación lo verá como verdadero heredero. Esa esperanza lo impulsa a vivir cada día con gratitud, obediencia y pureza. Hermanos amados, llegamos a un pasaje glorioso de las Escrituras que nos lleva a contemplar el corazón mismo del Evangelio, el amor del Padre manifestado en hacernos hijos suyos. En primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, el apóstol nos invita a detenernos, a mirar con asombro, a contemplar algo tan profundo que sobrepasa nuestra comprensión humana. Que el Dios eterno, santo e infinito nos haya hecho suyo. Juan comienza con un imperativo de asombroso carácter: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El lenguaje original transmite la idea de algo extraño, sorprendente, pero a la vez maravilloso. El apóstol quiere que fijemos nuestra atención en el amor divino. No como un concepto abstracto, no es como algo alegórico, sino como una realidad encarnada en nuestra adopción como hijo. Hermano, en este pasaje nos muestra tres grandes verdades que van a ser los puntos clave que vamos a estar desarrollando en esta palabra. Primer punto, estaremos viendo la maravilla del amor del Padre en hacernos hijos suyos. Como segundo punto, vamos a estar viendo la esperanza futura de ser semejantes a Cristo en gloria. Y tercer punto, estaremos viendo la pureza presente que esa esperanza produce en nuestra vida. Hoy, hermanos míos, meditaremos en estas verdades, recordando todo esto
que es fruto de la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús. Y les invito en este momento a buscar al Señor en oración. Vamos a orar. Oh Padre, venimos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo lo olvidadizo que somos. Pero qué bueno que tú nos dejaste tu palabra, tu espíritu, Señor, para que nos redarguya a través de él. Que tu palabra, Señor, nos hiera, nos lastime para salvación. A buscar de ti, tú que eres el médico del alma, Señor. Padre, haz que estas palabras, Dios mío, sean de gran ayuda espiritual para todas aquellas personas, Señor. Y que puedan traernos a una reflexión viva delante de ti, Señor. Por los méritos de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. La maravilla del amor del Padre. Esto es lo que encontramos en el versículo 1. Cuando el apóstol Juan viene, después de haber estado caminando por los 2 primeros capítulos, advirtiéndonos del gran peligro del gnosticismo, de cuán dañino y cuán divisorio es para la iglesia, no solo viene advirtiéndonos, sino también viene dándonos esas seguridades de que nosotros estamos en el Padre porque le conocemos. Juan, viendo la necesidad de la iglesia que estaba siendo sacudida, no por una persecución externa, sino precisamente por un movimiento espiritual interno que estaba poniendo en duda la deidad, tanto espiritual como física de Cristo, al estar negando de que Cristo no podía haber muerto y resucitado, pero aún va más allá. Juan ve un peligro aún más grande y los está viendo a través de los anticristos que se están floreciendo aún dentro de la iglesia. Muchas veces los enemigos de un castillo pueden estar asomados en sus ventanas mirando cuando el enemigo se acerca. Pero lo que menos espera ese castillo o esos guardias es que precisamente el ataque venga de dentro de la iglesia. Y es precisamente lo peligroso que le advertía el apóstol Juan a su iglesia. No miren afuera, sino que los anticristos, no como uno, sino como muchos, dice, vendrán muchos anticristos, pero se manifestarán desde dentro de la iglesia. Y ese es el mayor peligro, que cuando uno como iglesia o nosotros como iglesia nos estemos empezando a identificar, a encariñar como hermanos, puede que ese hermano silenciosamente esté creando una división dentro de la iglesia a tal punto que termine dividiéndola escandalosamente. Pero hermanos, nosotros no estamos solos en esto. Tenemos el Espíritu de Dios que nos enseña a través del apóstol Juan qué cosas tenemos que mirar, y eso lo habíamos visto en el sermón pasado. Pero aún más, no solamente viendo las características que vimos en el sermón pasado de esas posibles enemistades que pueda crear el anticristo dentro de la iglesia, Juan nos manda o nos exhorta a que miremos lo que realmente nos une y nos agarra con la palabra de Dios, con el Señor Jesús. Y por eso las palabras que encontramos en el versículo 1, cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, Juan comienza haciendo un llamado a contemplar, a maravillarnos del amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan es uno de los apóstoles que estuvo más cercanos a Jesús, a tal punto que fue llamado el discípulo amado. Y eso lo hacía tener una mayor comprensión de las bondades de Cristo. Pero definitivamente fue el que más habló del amor. En el pasaje, que para mi opinión es el más nombrado y primariamente memorizado por los creyentes, y me estoy refiriendo a Juan 3:16, vemos una exposición de la particularidad de ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo.
A diferencia de muchos, mis hermanos, que ven, le dan una mirada pasajera al texto o una primera vista, refiriéndose a un amor abundante y grande, y no dejan de tener razón. Pero la particularidad que está explicando Juan va mucho más allá de esa grandeza que nos hace ver el primer pasaje, sino vamos a adentrarnos a lo único, a lo diferente de ese amor. Con tan solo usar la frase de tal manera, Juan hace referencia a ese amor que va más allá de lo abundante, sino de lo especial, diferente y único. Hermanos, el amor con que Dios nos amó no solo es eterno, no solo es abundante y grande, sino que no escatima recursos para que cumpla su propósito. Dios nos amó para que creyéramos en Él y para eso entregó lo más preciado que tenía, a su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. No solo entregó a su Hijo unigénito, sino que no escatimó el precio que Él iba a pagar por salvar enemigos de Cristo y del propio Dios. Esos enemigos éramos tú y yo. No era Él entre más opciones, refiriéndome al Señor Jesús. No había otro apto para esa obra, solo Jesús. Y eso lo vemos en las palabras del apóstol Pedro, testificando entre concilio, cuando él les dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y quiero que a partir de este momento, hermanos, nosotros entremos en una balanza para que entendamos de qué amor está hablando el apóstol Juan. Juan no está llamando solamente a prepararnos, a estar blindados a cualquier ataque. Yo creo que la mayor defensa que podamos tener nosotros de las doctrinas bíblicas es conociendo al autor de las doctrinas bíblicas. Para nosotros saber en qué estamos creyendo, debemos conocer a quién estamos creyendo. Y yo creo que eso es la mayor división que puede suceder en una iglesia, cuando una iglesia ignora al Señor de la palabra. Podemos estar llenos de la palabra de Dios, recitar muchos textos bíblicos, cuando hay un problema, citar la palabra y olvidarnos al mismo tiempo del Dios de la palabra. Por eso el gnosticismo cobra lugar cuando tú eres movido de ese supuesto conocimiento que es el que te da la seguridad, olvidando del espíritu de esa fortaleza. Y es que en esto, hermanos míos, es que consiste la exclusividad del amor de Dios para con nosotros. Que no solamente lo conocemos por literatura, no solamente lo conocemos porque nos han hablado, lo conocemos porque hemos vivido una experiencia con Él. Y por eso el apóstol Juan le repite a cada rato, y conocéis estas cosas. No es solamente, hermanos, agarrarnos a la doctrina, y no digo que esté mal, pero sino agarrarnos al dueño de la doctrina. Hacer nuestro las promesas de Cristo, hacer nuestras a Cristo. Cristo murió por nosotros para que Él viva en nosotros. Y creo que esa es la primera maravilla que nos llama el apóstol Juan a deleitarnos en el primer versículo. Mirad con cuál amor nos ha dado el Padre. Y eso es no solamente es una opción. La palabra que está usando el apóstol Juan es un imperativo. Está dándonos más que un consejo, está dándonos una orden. Hijos, hijitos amados, amados del Señor, mirad con cuál amor les ha amado el Padre. No te quedes solamente en lo grande del amor, y está bien, el amor de Dios es tan grande que dice que amó al mundo. Pero más bien Juan nos está diciendo, adéntrate en la belleza de ese amor. Dios no escatimó nada valioso, aún más, dice, su propio Hijo,
no solamente los guardó para él, sino que nos los entregó para que Él pagara el precio que tú y yo merecíamos en esa cruz. Eso nos lleva, hermanos, a un segundo subtítulo dentro del mismo primer punto. Y es que es un amor sorprendente. El apóstol no dice simplemente que Dios nos ama. Aunque eso es cierto, dice, mirad cuál amor. Y es decir, este amor no es común, no es humano, no es explicable según categorías terrenales. Es un amor divino, eterno, soberano. Jeremías capítulo 31, versículo 3, encontramos las palabras del propio Señor, de Jehová, hablándole al profeta Jeremías, diciéndole, con amor eterno te he amado, por tanto, prolongué mi misericordia. Y si nos adentramos más en el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel, que Dios estaba trayéndole estas palabras al profeta Jeremías, Dios le habla a un pueblo por boca de Jeremías para recordarle que aunque ellos estaban todavía bajo el imperio babilónico, ellos estaban en ese cautiverio, un cautiverio merecido por sus continuos pecados de idolatría, Dios les estaba diciendo que nuevamente tendría misericordia de ellos porque su amor para con ellos es eterno. Mis amados hermanos, Dios no ha solamente limitado su amor para el pueblo de Israel físico. Aún nosotros, como el Israel espiritual, alcanzamos la longitud y la magnificencia de este gran amor, porque por Cristo, por ese sacrificio una vez hecho y para siempre, fuimos alcanzados no solamente el pueblo de Israel, no solamente los cristianos del pasado, tú y yo también entramos dentro de ese plan. Hermano, por eso es que el apóstol Juan no le empieza hablando a una iglesia perseguida internamente como estos son las 10 reglas que tú tienes que seguir. Estas son los 10 pasos que tú tienes que cumplir. Él le empieza diciendo, mira, deleítate, abraza, observa qué amor te ha dado el Padre. Y esto nos debe dejar un grato sabor de boca, hermano. No solamente no ver a Dios como un castigador, un Dios que hay que cumplir su mandamiento porque si no vienen 2 latigazos en nuestro lomo. No, Dios nos está mandando a través del profeta, de nuestro hermano el apóstol Juan, diciéndonos, deleítate, aférrate, mirad cuál amor les ha dado el Padre. Dios le habla al pueblo, pero les vuelve a recordar, aunque ustedes están en el cautiverio, yo lo he amado con amor eterno y por tanto te prolongué misericordia. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, nos recuerda el apóstol Pablo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, este amor no responde a nuestra dignidad, sino que brota de la bondad y la elección divina. Como dice el apóstol Pablo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Pero esto nos revela una verdad. No había mérito en nosotros que Dios hizo una preelección, viendo que los que iban a querer y los que no. Dios nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando éramos enemigos de Dios. La Biblia, hermano, enseña que antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esas son las cosas que el mismo apóstol Juan nos hace referencia. Mira el amor de Cristo. No mire su severidad, aunque no quiere decir que no la tengamos que tener en cuenta. Sí,
Pero lo que nos está mandando es a que nosotros nos aferremos a sus bondades. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha amado en una manera increíble, como ningún otro. Mira tu amor, que el castigo se lo aplicó a otro, no a ti. Y todavía muchos se atreven a pensar, como decía Zacarías, ¿en qué nos amaste? Podemos ver, hermanos, que el amor de Dios empezó desde antes de la fundación del mundo, cuando nos puso nuestro nombre en el libro de la vida y le aplicó el castigo, la reconciliación, la unión nuevamente de un pueblo perdido en los lomos de su Hijo Jesús, quien crucificado, sangrado y quebrado nos hizo uno con Él. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos describe como hijos de desobediencia. ¿De dónde fue que nos sacó Dios? Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, y escuchen bien, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículo 3, hermano, hace un énfasis haciéndole entender de dónde Dios nos sacó. Si hay algo que nosotros podemos entender o tener un concepto de alguien, es en dependencia de la obra que ha hecho ese alguien. Podemos estar enfermos, ir a un médico, un dolor de cabeza, él nos receta un medicamento para aliviar nuestros dolores, pero ¿qué concepto vamos a obtener de ese mismo médico cuando nosotros vamos casi muertos, en una situación casi insalvable, y él va en urgencia, nos mete en el salón, resulta que él también es cirujano, nos opera de urgencia y al mes estamos totalmente sanados? Nosotros vamos a entonces venir a ese médico diciéndole: médico, usted sí que es grande. Qué bueno que caí en tus manos y fui sanado de esa manera. Buenos hermanos, ¿qué concepto debemos tener entonces nosotros de nuestro Señor, que estando muerto, sin solución, sin nadie que nos levantara humanamente de ese estado espiritual muerto y corrompido, y la voz de Cristo, como mismo entró en el oído de Lázaro, entró en cada una de nuestras vidas y nos dijo: pon tu nombre, sal fuera. Y no por nuestro, no voy a tener un menú o una lista de cobro cuando te levantes, porque esto es lo que tienes que pagar por tu salvación. No, ya tu salvación la pagué yo en la cruz del Calvario. Ese es el recordatorio de amor que Juan nos está llamando hoy como iglesia. Mirad con cuál amor nos ha dado el Padre. Lo sorprendente, hermano, de este panorama presalvífico es que no describe a alguien con unas características diferentes en santidad. No describe que Dios vio ciertas personas que no habían manchado sus vestiduras con el pecado y fueran dignos de ser tomados en cuenta para salvación. Lo que está describiendo estos pasajes no es un comportamiento sobrenatural, es nuestra condición antes de que Él nos diera vida. Muchas veces vemos el relato del pueblo de Israel saliendo del Éxodo, saliendo de Egipto, y nos maravillamos que tan pronto cruzaron el Mar Rojo y empezaron a desobedecer. Y muchas veces nosotros somos abrazados por la idea de que, wow, qué mal agradecidos somos nosotros. Déjame decirte que tú tienes la misma identidad. Tú eres ese pueblo de Israel. Tú eres ese mismo que te sacaron de la esclavitud del pecado,
Eres el mismo que Dios te ha dado el maná para que no desfallezca tu carne. Es el mismo que Dios te ha dado del agua en medio de un desierto seco. Y aún así sigues viendo injusticia en Él. Sigues pagándole con pecado en vez de venir y mirar con cuál amor Él te ha amado. Lo que está describiendo aquí es esa condición. No había nada en Dios que se inclinara a tener misericordia más que pecado, desobediencia y una terrible condenación por nuestra transgresión. Por eso es que el apóstol Juan nos llama a mirar con cuál amor nos ha dado el Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estáis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese es el propósito del amor que debemos nosotros mirar en Dios. No solamente cuán grande fue, amó al mundo, no solamente cuán voluminoso nos incluyó a nosotros, sino que tenemos que ver que ese amor fue para un propósito, para hacerte a ti y a mí, no amigos de Él, no partner con Él, sino sus hijos adoptados. Nosotros tenemos en estos momentos, mis amados hermanos, los mismos derechos que Cristo por ser hijo suyo. ¿Tú has puesto a analizar eso? Siendo ese niño huérfano, hambriento, sucio en la calle, Cristo te ha puesto a cohabitar con Cristo en sus mansiones celestiales de una vez y para siempre. Te ha hecho coheredero de la herencia de Cristo, siendo nosotros unos desdichados, malolientes, pecadores. Por eso Juan nos dice, mirad el amor de Cristo, mirad el amor de Dios. Dios dio a su Hijo Santo por ti y por mí. ¿Qué más quieres? La adopción es una doctrina gloriosa de la fe reformada. No solo hemos sido justificados, declarados justos, sino que hemos sido recibidos como hijos amados. Dios es nuestro Padre, Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo nuestro consolador. Tú y yo, hermanos míos, tenemos a toda la Trinidad, la potencia excelsa, trabajando para tu salvación. Pero ese amor, hermano, tiene una consecuencia. Y es que vivir bajo ese amor representa también vivir con el rechazo del mundo. Y es eso lo que encontramos en la segunda parte del primer versículo, cuando Juan añade, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El amor del Padre nos separa del mundo. Somos ciudadanos de otro reino y eso trae incomprensión y rechazo. En la carta de Juan, capítulo 15, en el Evangelio de Juan, encontramos en el versículos 18 y 19, si el mundo os aborrece, dice el Señor Jesús, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, porque no soy de este mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El cristiano no debe sorprenderse del rechazo del mundo. Nuestra identidad no se define por la aprobación de la sociedad y mucho menos por nuestra cultura que podamos aportar a ella, sino por la adopción divina. De hecho, nuestras almas deben activarse unas alarmas interiores cuando la sociedad nos trate bien, cuando las personas que trabajan, estudian y conviven por largos periodos de tiempo con nosotros no son amonestados con nuestra conducta o con nuestra manera de pensar.
Algo malo debe estar sucediendo cuando los incrédulos se sientan cómodos con nosotros y mucho menos con nuestros temas de conversación. Si esto está pasando, algo no estamos haciendo bien. Ahora, hermano, no quiero que me malinterpreten. No es que ahora nos volvamos unos groseros, unos apartados. Si no me vienes a hablar de Cristo, no te me acerques. No es eso. El mismo Señor nos dice que en el mundo estamos. Él tiene poder para sacarnos de este mundo, pero no, Él dice, ahí es donde te quiero. Mostrando mi luz, mostrando mi sal, mostrando mi palabra que da vida. Dios tiene el poder suficiente para una vez que nos convertimos, sacarnos y podernos vivir en su gloria. Pero Él ha trazado toda la historia de la redención, que sea por la predicación del Evangelio. Así que nos quiere aquí. Por eso, hermano, no quiero que me malinterpreten, pero por eso nosotros lo que nos debe llamar la atención, a ver con cuánta fidelidad estamos nosotros reflejando el carácter de Cristo. Quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 12 al 18, cuando el mismo apóstol Pedro nos hace una explicación de en qué consiste los padecimientos de un cristiano. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 en adelante, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi amigo, ¿encuentras tu identidad? Mi hermano, ¿es tu identidad ser hijo de Dios o buscas validación en el mundo? ¿Tú te identificas con la palabra de Dios? ¿Tú te identificas con la obra de Dios? ¿Es Dios tu Padre? ¿O simplemente te estás midiendo qué tan aceptado tú eres en el mundo, en esta sociedad? Y esto nos debe llevar al segundo punto, que lo encontramos en el versículo 2, y es la esperanza futura de los hijos de Dios. No es una esperanza que está en este mundo, no es una esperanza que se encuentra en la sociedad. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. El comentarista Matthew Henry dice en su comentario acerca de este pasaje: poco conoce el mundo la dicha de los verdaderos seguidores de Cristo. Poco piensa el mundo que estos pobres, humildes y despreciados son los favoritos de Dios y que habitarán en los cielos. Los seguidores de Cristo deben contentarse con las dificultades de aquí, puesto que están en tierra de extranjero, donde su Señor fue tan maltratado antes que ellos. Los hijos de Dios deben andar por fe y vivir por esperanza. Bien pueden esperar con fe, esperanza y ferviente deseo la revelación del Señor Jesús. Los hijos de Dios serán conocidos y manifestados por su semejanza con su cabeza. Serán transformados a la misma imagen por verle a Él.
Yo no sé cuántos brotan en su corazón la palabra amén, pero creo que es lo que debe permear en nuestros corazones. Que nosotros, la gran diferencia se encuentra en la aparente derrota que este mundo nos quiere aplicar. Esta gente, míralo, esperando a alguien que nunca ha venido. No, la victoria de nosotros es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque el Cordero de Dios murió por nuestros pecados y nos ha dado vida, y esta para siempre. El mundo ve la muerte como el final, pero en el cristiano, ahí es cuando comienzan las temporadas de la novela interminable de gozo inefable. Ahí empezaremos viviendo una vez y para siempre. En lo que ellos están recordando en un funeral como el pobre, que Dios lo tenga en la gloria, ya se le acabó la vida. Nosotros decimos, he aquí donde vamos a comenzar a vivir eternamente y para siempre, porque ya no habrá problema con el pecado, ya no habrá problemas de salud, ya no habrá problemas de desobediencia. Le amaremos con un corazón sano, limpio, con una obediencia deseable y con la incapacidad total de pecar contra Dios. Vamos a ser santos como Él. Esa es la meta. Por eso Juan decía, mirad, no solamente ustedes han sido amados por Dios, ustedes no solamente tienen la protección de Dios, ustedes van a ser reafirmados, completados con la misma gloria en semejanza de Cristo. Ustedes van a vivir de una manera pura, santa. Nuestra condición, hermanos míos, en el cielo va a ser mucho mejor que la de Adán y Eva. Muchas veces nosotros decimos en nuestra ignorancia, wow, yo quisiera ser como Daniel, que es santo. Wow, yo quisiera tener la fe de Abraham. Wow, Jacob. Hermano, la condición que Cristo ha comprado en la cruz de Calvario y nos ha dado es incomparable, ni aún con Adán y Eva que no conocían pecado. Nosotros vamos a tener una naturaleza glorificada que vamos inequívocamente a ofender a Dios. Nosotros vamos a vivir solo y únicamente para la gloria y la honra de Dios, sin pedirle perdón por nuestros pecados porque ya fueron borrados, sin pedirle perdón por nuestras transgresiones porque ya fuimos sanados, sin pedirle perdón por nuestras ofensas porque ya somos glorificados juntamente con el Padre. Yo espero que ese sea el sentir de tuyo y el mío, hermano. Los favoritos de Dios habitarán en los cielos, dice Matthew Henry. Ahora quiero ver un segundo subtítulo de este segundo punto, y es una realidad presente. Ahora, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Muchas veces nosotros confundimos nuestras prioridades y estamos esperando un cargo en el trabajo, un reconocimiento en la sociedad, un puesto más alto dentro de nuestra empresa. Mi amado hermano, ya nosotros fuimos promovidos sin tener el conocimiento para ser promovidos. Fuimos promovidos a ser hijos de Dios. No el amigo del gerente, no el socio más fuerte del presidente. Somos hijos de Dios. Hermano, la salvación no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. Juan enfatiza, ahora somos hijos de Dios. No necesitamos esperar el cielo para gozar de la seguridad de nuestra adopción. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso nos debe llevar también a ver una gloria futura que aún no ha sido revelada. Y aunque somos hijos ahora, hermanos, todavía no hemos visto la plenitud de nuestra identidad. Y es lo que dice el apóstol Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Y esto apunta a la glorificación, la consumación de nuestra salvación. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Hermano, ten paciencia. Esto es temporal, esto es pasajero. Lo que se nos viene, no hay comparación con lo que ya Dios pagó para que nosotros viviéramos. Simplemente estamos en la espera. Ten paciencia. Mi amado hermano, no pongas tu vista en el aquí y en el ahora, porque lo único que conseguirás es vivir amargado y decepcionado. En ocasiones sentiremos deseos de arrepentirnos de habernos arrepentido. Y si no me crees, pregúntale a Asaf, un hombre que llegó a decir que en vano había limpiado su corazón. En Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, dice su palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Ten paciencia, mi hermano. Y es que esto también debemos ver, que la promesa de la semejanza con Cristo no es un hecho aparente, no es algo metafórico. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es Él, dice el apóstol Juan. La meta final, hermanos, de la redención es ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, eso es lo que nos describe. Dice que esto significa que seremos, no es que seamos dioses, sino que reflejaremos perfectamente la santidad, pureza y gloria de nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.